Hoy hace un año que se ha producido esa tragedia en Santiago y quiero que veamos toda la recopilación de los datos en el vídeo. Hace justo un año del accidente ferroviario más grave de las últimas décadas en España y las imágenes de la tragedia siguen vivas. Eran las 8:41 de la tarde cuando un tren Alvia descarrilaba en la curva de Agrandeira, en Angrois, un tramo a 3 kilómetros de Santiago limitado a 80 kilómetros por hora. Circulaba a 153. El impacto brutal y la imagen que siguió dantesca. Centenares de heridos y un número de muertos que no paraba de aumentar, hasta 79 personas. Una tragedia que en pocos segundos hizo brotar el lado más humano de la sociedad española. ¡Linterna! Los vecinos de Angrois fueron los primeros en llegar a las vías. Llevaban mantas, agua, consuelo. Su labor anónima les ha llevado a ser considerados como los héroes de Angrois y son candidatos al Premio Príncipe de Asturias. Que en cualquier parte del mundo que suceda esto, las manos estarían para echarlas a lo que hiciese falta. Hoy reviven junto a víctimas y familiares aquel día que tiñó de luto la fiesta grande de Galicia, en este lugar que se ha convertido en un santuario. Un año después del accidente siguen todas las incógnitas abiertas, aunque la tesis que predomina es el exceso de velocidad y el descuido del maquinista, que minutos antes de coger la curva hablaba por el móvil. La responsabilidad se ha extendido más allá, a la cúpula directiva de Adif en 2011, el año en que se inauguró la línea Sinestrada. Según el juez instructor Luis Alaez, ese tramo de vía no tenía las medidas de seguridad suficientes para alertar del exceso de velocidad. Y todo motivado por las prisas por inaugurar la línea ferroviaria. Tesis que no comparten ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que apuntan como único responsable al maquinista. Un año después, Francisco Garzón expresa en una carta el dolor que sufre ante una tragedia por la que solo puede pedir perdón. Además de los terribles daños humanos, el accidente del Alvia ha supuesto un antes y un después en la seguridad ferroviaria, con 22 medidas puestas en marcha por el Ministerio de Fomento, como la señalización con la ayuda de balizas digitales que mejoran la comunicación entre la vía y el tren. Se van a endurecer además las condiciones para acceder a la profesión de maquinista. Hoy la curva de Angrois vuelve a ser el centro de Galicia y de España. En este caso, escenario de homenaje y recuerdo para que una tragedia como aquella no vuelva a producirse. Pues esta es la clave, que una tragedia como esta no vuelva a producirse. Y precisamente nos está escuchando ya Julio Gómez Pomar, presidente de Renfe. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Gómez Pomar, ¿estamos más seguros hoy los españoles con estas medidas de seguridad, esas 22 medidas de seguridad que ha tomado Renfe después de esta tragedia hace un año? Bueno, yo creo que lo primero que hay que transmitir a todos los millones de usuarios del ferrocarril es que nosotros tenemos un sistema ferroviario muy seguro. Esto no significa que pueda haber accidentes y que estos accidentes pues remuevan a todas las compañías y miren a ver todas las mejoras y todas las acciones que ante lo sucedido haya que tomar para que no vuelva a ocurrir. Y esto es lo que se ha hecho con las 22 medidas que se anunciaron pues a los pocos días del accidente y que hoy tenemos ya pues muchas en vigor, otras en proceso, y que lo que pretenden es pues que un accidente de estas circunstancias pues no pueda volver a producirse. Parece claro que el exceso de velocidad es la principal causa, aunque no la única, y está el juzgado investigándolo, pero ustedes así lo concluyeron, o entre Adif y Renfe así lo concluyó, ¿no? El exceso de velocidad a la hora de entrar en esa curva. Bueno, es un hecho que es una curva que tiene una limitación de circulación de 80 kilómetros por hora, y el tren entró a 190, empezó a frenar y aproximadamente pues a 170 kilómetros por hora descarriló. Eso es un hecho. Eso es un hecho, como es un hecho que justo en ese momento hablaba el maquinista por teléfono, recibió una llamada del supervisor o de alguien que estaba en el interior también del tren. Y
¿Qué tipo, porque estuvimos toda la sociedad española conmocionada ante incluso el hecho de que se pudiera hablar por teléfono el conductor de un tren cuando está atravesando curvas o durante el trayecto? ¿Este tipo de cuestiones ya no pueden volver a pasar? No debería haber pasado ya en aquel momento, porque existen unas recomendaciones por parte de la compañía de que el teléfono solo se puede utilizar en situaciones de emergencia para avisar de alguna situación de emergencia que pueda detectar el interventor. Los maquinistas están instruidos a que no deben atender el teléfono si no es por razón de emergencia, y si reciben una llamada que no es de emergencia la deben desechar. Lo que hemos hecho ahora es fortalecer de una manera muy drástica en qué situaciones se puede atender el teléfono, y solo es en situaciones en las que haya un peligro, una situación de peligro claro, de emergencia clara, en la que se puede atender. Me gusta quedarme, señor Gómez Pomar, con lo que ha dicho usted, porque evidentemente estamos ante un accidente que fue el más trágico de España de los últimos 40 años o de los últimos años, pero la realidad es que afortunadamente es la excepción. Tenemos una red de transporte ferroviario que es puntera no solo en España, sino en el mundo entero. Pues fíjese, nosotros anualmente movemos 450 millones de viajeros, 410 millones las cercanías de las grandes ciudades, más de 25 millones de largo recorrido. Cada día salen a circular 4.700 trenes y mueven más de 1 millón de personas. En fin, una fatalidad tremenda, accidente, pero las cifras que yo les doy pues ponen de manifiesto de qué hablamos cuando nos referimos al sistema ferroviario español. Le pregunta Graciano Palomo. ¿Qué tal, señor Gómez Pomar? ¿Cómo está? Hola, pues buenos días. Pues en fin, un día no muy agradable. Bueno, yo estuve ahí porque perdí a un gran colega y un gran amigo, que me imagino de muchos nosotros, Enrique Beotas, y la verdad es que 12 meses después uno recuerda aquello tremendo, pero también es verdad, porque no hay que poner solo el acento básicamente en la tragedia, pero también en la gran respuesta. Yo vi allí como, por ejemplo, la ministra Pastor tuvo 3 días sin salir, a usted mismo, y también quiero reivindicar, porque he visto después su trabajo, el trabajo enorme de Carmelo Calvo Ridruejo, que se ha mantenido permanentemente en contacto con las víctimas y cuya prioridad era esa, ¿no? Bueno, y también por reivindicar, Graciano, la reacción de los gallegos y de la sociedad española, que fue a donar sangre. Fue una reacción fue una cosa espectacular. La prueba es que ha sido impresionante. premio Príncipe de Asturias, ¿no? Eso es lo que le quería transmitir, y por primera vez políticamente, ya que este es un programa de tertulia política, como realmente, incluso con tantos muertos, ha habido muchísima prudencia en la mayor parte de los dirigentes políticos de cerrar filas y no pedir cosas extemporáneas. Yo creo que todo el mundo es consciente primero de la tragedia y luego de hacer todo lo que en su mano esté. Yo recuerdo que estaba despachando en Madrid con la ministra a las 9 menos 25 de aquel día, y a las 9 menos 20 nos informaron del accidente. Al principio una información confusa de que parecía que había habido un incendio en un tren, posteriormente de que había un muerto, luego 2 muertos. Inmediatamente pues cogimos un avión y nos desplazamos allí, y como usted dice, pues estuvimos durante 3 o 4 días, en fin, permanentemente allí, con lo puesto, como se puede decir de una manera vulgar y que todos nos entiendan. Y cuando llegamos, pues ya todos los servicios de la Xunta de Galicia, los servicios de bomberos, de protección civil, etcétera, estaban allí con los vecinos de Angrois trabajando. Luis. Señor Gómez, Le pregunta a Luis Carbón, el presidente de CONCAPA. Sí. Como ha dicho Isabel Durán, hoy es un día que lo que toca es apoyar a las víctimas y a sus familiares, ¿no? Pero viajamos muchísimas personas en tren y nos preguntamos si se diera otro fallo humano en otro maquinista, ¿está previsto algún automatismo que pueda evitar accidentes parecidos? Porque es la pregunta que nos hacemos todos. Si se da otro fallo humano, que puede darse,
estamos mejor que antes, tenemos más seguridad de que algún automatismo entraría para evitar ese accidente. Una de las medidas que forman parte del conjunto de las que se han implementado es lo que se llama el balizar las transiciones significativas de velocidad. Una de las cosas que sucedía en el tramo de Angrois, después de lo que han puesto de manifiesto los informes de la FIAF y los informes de peritaje, es que las transiciones significativas de velocidad es conveniente que estén balizadas. Y así el ADIF ha procedido a identificar 350 puntos en los que se produce esa transición de una velocidad alta a una velocidad más baja para poner unas balizas que automáticamente frenan el tren si el maquinista no lo hiciese. Aquí hay que insistir que todos los maquinistas, antes de circular por una línea, tienen que estar homologados, que han circulado en prácticas con acompañamientos muchas veces antes de que se les deje circular por una línea. Es decir, un maquinista es una persona especialmente entrenada para circular por las líneas por las que está habilitado. Pero en definitiva, pues una de las enseñanzas, si se quiere así decir, es de reforzar al máximo la seguridad y en estas transiciones significativas pues establecer unas balizas como ha hecho el ADIF. Y le pregunta por último Charo Zarzalejo, Muy breve, señor Gómez Pomar. Yo fui testigo también de la reacción inmediata por parte del Ministerio de Renfe, creo que fue estupenda. Yo no sé cómo lo juzgarán otras personas, pero en principio a mí me pareció estupenda. Y yo una pregunta desde la más absoluta ignorancia técnica en estas cosas. ¿Existe en el mercado, en el mundo, es posible poner algo que hubiera evitado un accidente cuando, en este caso un tren, puede ser un coche, va a 3 veces más de la velocidad indicada? Yo creo que cuando se produce un accidente, y así lo han dicho todos los informes, se produce la concurrencia de una multiplicidad de situaciones adversas simultáneamente. Esto es un denominador común en todos los accidentes. Hay una llamada, hay una posible distracción, hay un momento en el que hay un cambio de velocidad, en fin, se producen circunstancias que en ese momento concurren y que que no han podido ser predecidas, porque si hubieran sido predecidas, los profesionales que trabajan en el sistema ferroviario hubieran tomado las medidas para evitar que eso se hubiese producido. Es, digamos, lo que sucede siempre que miramos un accidente y nos preguntamos cómo ha podido suceder. Mi pregunta es si técnicamente existe el mecanismo para que ese tren a esa velocidad hubiera frenado. Si existe en el mercado ese invento. Mire, dentro de lo que son las líneas y todo lo que es el sistema ferroviario, hay dos grandes sistemas de seguridad. Un sistema de seguridad que es el RTMS, que es el más automático y que se establece para trenes que circulan a 300 kilómetros por hora. Y otro sistema de seguridad que es el sistema ASFA, que funciona para trenes que van hasta 200 kilómetros de velocidad. Y es los sistemas que se consideran o que se han venido considerando los seguros y los adecuados para esas velocidades. El sistema RTMS hace un frenado automático en el supuesto en el que haya cualquier circunstancia y el sistema ASFA requiere más atención o más intervención por parte del maquinista. El tren era un tren que podía circular a 200 kilómetros por hora y por lo tanto bajo la supervisión del sistema ASFA. El accidente no tendría que haberse producido, se produjo, pero esas son las circunstancias. Luego, respondiendo a su pregunta, existe un sistema de máxima seguridad
el RTMS, pero que está especificado para trenes que circulan a 300 kilómetros por hora. Entendida. Pues ahí está, queda claro que hay que extremar y que así se ha tomado o se ha venido haciendo desde este accidente las medidas de seguridad. Julio Gómez Pomar, presidente de Renfe, desde luego lo ha explicado usted clarísimo. Muchísimas gracias.